Sí, ahora parece que sí. Vale. Bueno, pues buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión esta tarde aquí en la Feria General. Como sabéis, el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, todos los años venimos aquí a esta feria porque nos parece fundamental que se escuche una voz de los profesionales que conocen las posibilidades y las capacidades que hay con la energía geotérmica, esa energía renovable que es permanente y que desde luego estamos convencidos de que tiene un enorme futuro. Tenemos problemas a veces los profesionales de la geología para realizar determinados trabajos y precisamente os comento que vengo del Congreso de los Diputados de defender que la profesionalidad de los geólogos y geólogas es importantísima para todo este futuro, para todos los retos que tenemos por delante, para esa resiliencia de la que tanto hablamos y que es fundamental construirla con esa transformación ecológica, ¿no? Y con todos los cambios que tenemos en marcha como país, pero que para eso sin geología no se puede avanzar. Esto es lo que hemos ido a defender y a explicar allí. Esperemos que estas cosas que hace el Colegio de Geólogos tengan su efecto y consigamos mejorar de alguna manera esa cultura geológica del país y que haya proyectos urbanísticos que tengan en cuenta los riesgos y, como en este caso, que la sostenibilidad de verdad se lleve a cabo con la energía geotérmica como un pilar fundamental para ella, ¿no? Y para esta tarde, efectivamente, nos acompañan, y agradecemos mucho su disponibilidad, 5 personas expertas en toda esta materia, que voy a pasar a presentar rápidamente para que puedan venir a continuación a contarnos las cuestiones que consideran más relevantes. En primer lugar, nos va a hablar Antonio García García, que es jefe del Departamento Hidroeléctrico, Geotermia y Energía Ambiente de IDEA. IDEA está mal puesto, perdonad, el Instituto de Diversificación y Ahorro Energético. Estaba pensando, siempre hace cosas incorrectas, ¿no? Bueno, trabajó en Iberdrola Renovables y tiene bastante experiencia en cuestiones desde centrales hidráulicas y para todo lo que sería la visión genérica que estaba explicando del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y actualmente ejerce como jefe del Departamento Hidroeléctrico, Geotermia y Medio Ambiente. También participa como profesor de la Escuela de Organización Industrial en Madrid en el Máster de Mercado Energético y Energías Renovables. Por tanto, es una proyección también muy importante en todo lo que es la utilización energética. Ha participado en la elaboración de los últimos planes de energías renovables, el PER 2011-2020, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y en toda esa normativa de desarrollo en la redacción de propuestas regulatorias definidas por el Ministerio para el desarrollo del marco normativo en España de las energías renovables, y tiene una larguísima trayectoria en todo lo que es también la gestión de esos fondos del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeos, ¿no? Muchas gracias por estar aquí. Y a continuación nos va a hablar Joaquín Gurriarán Florido, que es director TISA Renovables, es ingeniero químico por la Universidad de La Laguna, con más de 20 años de experiencia en el sector energético fósil y renovable. Actualmente lidera el desarrollo de renovables del grupo TISA, con impacto en Canarias, Península y Sudamérica, y desde hace 3 años está impulsando la geotermia en España. Esto suena muy importante. Sherezade Díaz, nuestra querida Sherezade, que ha pasado hace poco a formar parte también de la Junta de Gobierno de este Ilustre Colegio Oficial de Geólogos. Sherezade es directora general de ES Geotermia, licenciada en Ciencias Geológicas y hidrogeóloga por la Universidad Politécnica de Barcelona y máster en Energías Renovables por la Reykjavik University. Los últimos 12 años dedicados a la ingeniería de reservorio en ambientes geotérmicos, gerente de yacimientos en la primera geotérmica privada en México, especialidad en modelado numérico en Islandia, actualmente es CEO de ES Geotermia, consultoría de proyectos de media y alta entalpía, tanto para generación eléctrica como aprovechamiento de calor para uso industrial. Gracias por ser en gran medida la energía que está aquí puesta en toda esta difusión. Gracias. Alejandro García Gil, que está aquí. Eso. Que no te has podido sentar. Vaya, un fallo, perdón.
Falló el protocolo, pero gracias, Alejandro. Alejandro es científico titular del Instituto Geológico y Minero de España, del CSIC, y con más de 15 años de experiencia en la modelización del flujo subterráneo y del transporte de calor en medios porosos aplicados a la geotermia. Es autor del libro Geotermia Somera, Teoría y Aplicación, de Springer, a decir la editorial, y de numerosos artículos en revistas científicas internacionales. Además, participa en comités editoriales de varias revistas especializadas, coordina proyectos europeos sobre energía geotérmica y gestión sostenible del agua y colabora con el sector privado en la evaluación del potencial geotérmico profundo. Muchas gracias, Alejandro, por estar hoy aquí con nosotros. Y tenemos por último a Llorenç Planagumà, geólogo en Geology and Environment. Llorenç Planagumà Guardia es licenciado en Geología por la Universidad Autónoma de Barcelona, doctorado en Medio Ambiente por la Universidad de Girona, actualmente fundador de la empresa Jonat Geology and Environment, que asesora en ordenación del territorio y en geología. Desde el año 2000 ha asesorado en la conservación del patrimonio geológico en espacios naturales protegidos y es autor de publicaciones científicas y divulgativas sobre geodiversidad y patrimonio geológico de la zona volcánica de la Garrotxa. En los últimos años ha trabajado asesorando ayuntamientos en la Garrotxa, en la planificación hidrogeológica, en peligros geológicos. También ha colaborado como experto en geología en procesos de mediación de conflictos territoriales, una cuestión también importante que a veces hay que resolver con muchos informes y demás asuntos que en el colegio conocemos. En el último año y medio, producto del conocimiento geológico de la Garrotxa, en Olot ha hecho diferentes charlas a actores relevantes de la zona del posible potencial energético en geotermia profunda, con diferentes reuniones entre empresarios de la industria agroalimentaria, políticos y empresa energética. Pues muchas gracias por estar ahí, por difundir la geología, por todo eso que a veces no se conoce y se tiene debajo de los pies mucho más de lo que se piensan muchos, ¿no? Y nada más, por esto lo mejor es que vayamos pasando ya a intervenir. En primero va a ser Antonio García García y gracias a todos. Se oye bien, ¿no? Sí. Pues nada, primero dar las gracias, como siempre, al colegio por invitarnos un año más, en lo que yo creo que ya es una tradición, ¿no?, de todos los años de Genera. Yo creo que hemos pasado prácticamente casi todos los del departamento, ¿no?, por aquí, y la verdad es que está muy bien porque año tras año vamos viendo la evolución, ¿no?, la evolución de cómo está funcionando la geotermia en España, qué se está moviendo desde los primeros planes, ¿no?, que se presentaron ya aquí, hasta hoy, que es un poco la idea de hablar de, bueno, pues, dónde estamos, ¿no?, qué proyectos se están haciendo y que realmente, cómo aterrizamos, ¿no?, todo eso de lo que venimos hablando hace tantos años, ¿no? Así que, bueno, pues, muchas gracias por invitarnos. Lo primero, y esto voy a pasar muy rápidamente, es entender de dónde partimos, ¿no? Partimos en cuanto a regulación y objetivos y planificación. Lo primero que tenemos que entender es que el documento en esencia, ¿no?, que desde el Ministerio y que tenemos para planificar los objetivos es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, ¿no? La primera versión salió en el año 2021 y recientemente se ha hecho una actualización de ese plan, pues bueno, recogiendo las últimas, vamos a decir, eventos, ¿no?, como es el plan de recuperación y el plan de más seguridad energética, ¿no?, fruto, pues bueno, de la pandemia, de la guerra de Ucrania y todo esto, ¿no? Esto supuso un aumento en los objetivos, como tenemos aquí, ¿no? En verde tenéis las cifras iniciales y abajo, en azul, tenéis las cifras finales, ¿no? Esos son los objetivos que ahora mismo tenemos. Como veis, todos han aumentado prácticamente, ¿no? Lógicamente los puros de descarbonización, también de eficiencia, pero uno de los que más ha aumentado, como podéis ver ahí, es el de independencia energética, ¿no? Con la guerra de Ucrania se vio esta necesidad fundamental que
que bueno, éramos conscientes, ¿no? pero hasta que no nos ha tocado realmente no nos hemos dado cuenta de la importancia, ¿no? De la importancia como Europa, como país, de promover, ¿no? Esa seguridad energética, ¿no? Y ahí es donde pues eso, las energías renovables y concretamente la geotermia, como luego nos contarán también, es fundamental tanto para los territorios insulares, ¿vale? Muy dependientes del exterior, de esa energética exterior, como también para España, lógicamente, ¿no? Otro de los aspectos donde más se ha aumentado, ¿no? Esos objetivos en este nuevo plan es en la electrificación, ¿vale? La electrificación de los consumos térmicos, que también tiene un poco que ver, ¿no? Con esa dependencia energética, ¿no? Donde ahora mismo casi todos los consumos pues, dependen de la quema de combustibles fósiles. Pues el nuevo plan del 2023, que bueno, realmente salió en el 2024, lo que promueve es una electrificación masiva de esos consumos térmicos y también asociado lleva ese aumento de demanda eléctrica, ¿no? Fijaros el aumento que se prevé en este nuevo plan respecto a 2019 de un 34% de la demanda eléctrica, ¿no? Fruto también de las nuevas tecnologías, como puede ser la IA, los centros de datos, ¿no? Entonces ahí, entendiendo ese punto, ¿no? y las necesidades de suministro que tenemos, es donde la geotermia, que es una energía de base, ¿no? Que es verdad que es capacidad de regular, pero es una energía de base, puede aportar su mayor ventaja, ¿no? Y su mayor beneficio, ¿no? Al sistema eléctrico. Y esto solo lo podemos lograr de una manera, ¿no? Y es invirtiendo, ¿no? Y es por parte de la industria privada, como vemos ahí, es fundamental que la industria privada, el sector privado, entienda las necesidades y apueste por esta energía, ¿no? Es verdad que es muy fácil ahora mismo a día de hoy invertir en autoconsumo, invertir en eólica, invertir en fotovoltaica, pero muy pocos, ¿no? Se atreven a invertir en geotermia, ¿no? Cuando realmente es una energía que lleva ya bastantes años en el mercado, ¿no? Hay bastante experiencia comparado con otros países, ¿no? Podemos tomar muy buen ejemplo de ellos y pues bueno, a los que están empezando a invertir, pues yo les felicito, ¿no? por tomar las riendas de esto y ser bandera, ¿no? En España para este tipo de proyectos, ¿no? Pero como no, lógicamente pues las inversiones, ¿no? En este tipo de proyectos son inversiones muy grandes, ¿no? Los riesgos que conllevan este tipo de proyectos son bastante elevados, ¿no? Sobre todo en las primeras fases, pues tiene que estar el sector público acompañando, ¿no? A estas empresas privadas e intentando pues, bueno, mitigar en alguna medida esos riesgos, ¿no? Para ello, pues, el plan de recuperación, como ahora os contaré, también ha previsto, como ahora veremos, pues, una serie de programas de ayuda precisamente para promover la geotermia, tanto la geotermia de baja temperatura, la geotermia somera, como los proyectos de alta entalpía, que luego nos contará. Como os decía, el instrumento fundamental que en estos últimos años, ¿no? El gobierno ha puesto sobre la mesa para realizar este apoyo económico es el plan de recuperación, ¿no? Bueno, no voy a contar porque ya creo que ya todo el mundo lo conocemos, ¿no? De hecho ya estamos en la fase final de ese plan de recuperación, pero se estructuraba en 4 ejes, más de 30 componentes, ¿no? De los que el IDAE, bueno, pues por suerte o desgracia, no lo sé a veces, pues hemos sido gestores de una gran parte de esos fondos, ¿no? Todo lo relativo a transición ecológica, ¿no? De hecho, concretamente, fijaos, el presupuesto asignado para transición ecológica y para la gestión de estos fondos ha superado los 13.000 millones de euros, ¿no? Repartidos tanto en gestión propia, gestión directa de algunas líneas de ayudas, como en gestión autonómica, ¿no? Fijaros ya el avance, ¿no? Del grado de desarrollo de este plan de recuperación. Ya tenemos movilizado prácticamente el 100% de las ayudas, aunque lógicamente todavía estamos en un proceso de resolución de algunas de ellas, ¿no? Pero podemos decir que ya está por encima del 70%, ¿no? Algunos de estos programas los tenemos aquí, tanto programas territorializados, me refiero a territorializados de gestión directa por las comunidades autónomas, como programas centralizados, que son los que tenemos aquí, en los que el IDAE ha participado directamente tanto en la elaboración, evaluación y adjudicación de esas ayudas, ¿no? Aquí os quería comentar, ya centrándonos un poco en el tema de hoy, que es la geotermia, ¿no? Para que os hagáis una idea un poco de la importancia y la relevancia de la geotermia en todo el plan de recuperación. Ha habido diferentes programas que han apoyado, ¿no? Las diferentes formas de la geotermia, ¿no? Como os decía, tanto la baja como la alta temperatura.
Concretamente, pues bueno, todos los programas de rehabilitación energética comprenden estas ayudas, ¿no?, a la bomba de calor geotérmica. También proyectos puros de renovables como el 477, muy centrado en el sector residencial, o el 1124, como ahora os comentaré, pero también proyectos más grandes, ¿no?, algunos de media y alta temperatura, como los que puede haber en redes de calor, en renovables innovadoras, que luego os contaré también las novedades sobre este programa, y por supuesto el programa estrella, que ha sido el de geotérmica profunda, ¿vale? El primer programa que ha financiado proyectos de para generación eléctrica de alta entalpía, ¿no?, sondeos con profundidades superiores a los 1000 metros. Por hacer un repaso muy rápido también de lo que es la geotermia de baja entalpía, ¿vale?, os quería dar unos datos simplemente de los resultados que hemos tenido, ¿no?, porque hasta ahora hemos presentado infinidad de programas de ayuda estos últimos años, pero no hemos visto realmente los resultados, ¿no? Bueno, pues el primero de ellos que os quería comentar es un programa enfocado para bomba de calor en el sector residencial, ¿vale?, donde concretamente para las instalaciones geotérmicas tenían ayudas de más de 2.000 euros por kilovatio, ¿vale?, y además también tenían ayudas específicas para toda la distribución de ese calor, pues suelo radiante o distribución en baja temperatura. Con esto, fijaros, se han puesto ayudas que podían alcanzar más de 17.000 euros por vivienda para una instalación, estamos hablando de instalaciones pequeñas, instalaciones domésticas, ¿no? Lo que supone, pues bueno, un porcentaje hasta ahora nunca, yo creo que alcanzado por ningún programa de ayudas para este tipo de instalaciones, ¿no? En concreto, este programa ha sido uno de los más exitosos, que ha movilizado casi más de 2.000 millones de euros, con ayudas por valor de 4.000 millones, ¿vale? Pero lo que pasa es que es un programa que estaba muy enfocado al tema del autoconsumo, ¿no?, era el programa estrella. Pero bueno, dentro de todo ese mare magnum, pues teníamos una parte muy enfocada a geotérmica, que sería un poco lo que veis aquí, ¿vale? En total, pues se recibieron más de 2.000 solicitudes para pequeñas instalaciones geotérmicas, de las que, bueno, a día de hoy tenemos resueltas por un valor de 1.500 expedientes y una ayuda total de casi 24 millones de euros para estas instalaciones residenciales pequeñas, ¿no? Si nos vamos al sector térmico de sectores industriales, sector servicios, teníamos otro programa que se dividía en dos programas de incentivos, pues para empresas privadas o bien para el sector público, ¿no?, el conocido 1124 para renovables térmicas, ¿vale? Concretamente en este, al ser un programa dedicado a empresas, ¿no?, que tengan actividad económica, las intensidades de ayuda estaban limitadas por el Reglamento de Ayudas de Estado, pero fijaros que podían alcanzar intensidades de ayuda hasta del 45 o 50% para el caso de las pymes, ¿no? Estamos hablando de intensidades también bastante altas, y del 70% para el sector público, ¿vale? En concreto, este programa también ha sido bastante exitoso. El presupuesto total del programa, dividido por comunidades, lo tenéis aquí, alcanzaba más de 260 millones de euros, de los que se recibieron casi 1.000 millones de euros en solicitudes para proyectos, ¿no? Por lo tanto, pues, bueno, muchos de ellos, lógicamente, no fueron adjudicatarios, pero demuestra también un poco las ganas del sector, ¿no?, en promover este tipo de proyectos, ¿no? Concretamente, si nos fijamos solo en la parte geotérmica, pues tenemos que hubo solicitudes por valor de 46 millones de euros, en concreto más de 300 expedientes, en los que finalmente, pues bueno, por unos motivos u otros, tras la evaluación se adjudicaron unos 200, esta es cifra a día de hoy, que puede variar, lógicamente, y con una ayuda solicitada de casi 30 millones de euros, ¿no? Por lo tanto, también estamos bastante satisfechos, ¿no?, con la evolución de este programa. Y ya si nos vamos un poco a los proyectos de más potencia, ¿no?, proyectos más grandes, esto sí ya una de las líneas gestionadas por IDAE, es el programa de redes de calor y frío, en la que ya les puedo avanzar que seguramente con el anuncio que hizo la ministra la semana pasada, donde se ponía ya sobre la mesa ese nuevo paquete que saldrá de aquí a final de año de 2.000 millones, una de las líneas de ayuda que seguramente va a tener una segunda convocatoria va a ser esta, ¿no?, la de redes de calor y frío.
Concretamente aquí se adjudicaron, si no recuerdo mal, unos 20 proyectos por valor de 35 millones de euros, pero en este caso, si nos centramos solo en los proyectos geotérmicos, ¿vale? Sería este que tenemos aquí, por una ayuda concedida de casi 160.000 euros, y es una ampliación de una red de calor existente, que seguramente todos los que están aquí conocerán, que es la red de UNOSA del Pozo Fondón en Langreo, ¿vale? Esta red ya se ha ido ampliando sucesivamente en varias fases. Concretamente, la que se ha apoyado con este programa de ayudas es la tercera fase, que consiste, bueno, pues en ampliar esa red, que ya saben, ¿no?, que funciona con geotermia con agua de mina, hasta los 1,8 megavatios adicionales, ¿no?, en diferentes edificios de viviendas, también edificios municipales, centros de formación. Bueno, en definitiva, pues esperamos, ¿no?, que en la nueva convocatoria, si finalmente sale, pues se puedan presentar todavía más programas, o sea, más proyectos, ¿no?, porque, bueno, concretamente hoy, que además coincidía esta mañana la asamblea de Geoplat, en la que hemos participado, pues hemos visto que también había muchos proyectos, ¿no?, y proyectos muy interesantes de redes de calor que seguramente podrían aplicar a esta nueva convocatoria, ¿no?, que saldrá próximamente. Y luego quería comentarles, por último, este programa de ayudas, también, ¿no?, para pequeñas instalaciones, que si bien era un programa de ayudas un poco cajón desastre, ¿no?, porque incluía varias tecnologías, muy centrado también en fotovoltaica, en agrivoltaica, en proyectos innovadores de fotovoltaica flotante, pero tenía un programa 5, ¿vale?, dedicado íntegramente a proyectos innovadores de bomba de calor, ¿no?, con una dotación de casi 40 millones de euros, ¿no? Este es de los últimos programas que salieron. De hecho, se adjudicó la resolución el verano pasado, creo recordar que fue. Y bueno, concretamente en este programa de Incentivos 5, lo quiero resaltar porque también va a ser uno de los que seguramente hay una segunda convocatoria. Lo que se promovía eran sistemas térmicos renovables a través de bombas de calor, ¿no?, donde lógicamente el requisito que pedíamos es el que nos marca la Directiva de Renovables, que tener unos rendimientos mínimos de 2,4 o 1,4 en frío. Eso es lo que marca la directiva. Eso, lógicamente, para cualquier instalación geotérmica no es ningún problema, ¿no? Los rendimientos de una instalación geotérmica superan ampliamente los mínimos que marca la Directiva de Renovables, ¿no? Por lo tanto, aquí ya se presentaron algunos proyectos bastante interesantes que ahora comentaré. Quería resaltar también la intensidad de ayuda de estos programas, ¿no? Estamos hablando de que, concretamente, para proyectos innovadores de bomba de calor geotérmica, los que se presentaban, esto era en concurrencia competitiva, pero podían obtener una ayuda de hasta 1.500 euros kilovatio, ¿vale? Lo que supone, pues fijaros, para un proyecto mínimo que se pretendía de 500 kilovatios, pues ayudas por encima del 60-70% en algunos casos, ¿no? Comentar también que este programa, bueno, estaba dedicado tanto al sector público, sector privado, cualquier entidad que tenga personalidad jurídica cabía en este programa. Concretamente se presentaron 300 o más de 300 proyectos que finalmente fueron adjudicados cerca de 200, ¿vale? Y en la parte de geotermia se adjudicaron 7 proyectos, ¿vale? 7 proyectos por un valor de unos 4 millones de euros, ¿vale? Vamos a ver qué proyectos fueron, ¿vale? Los proyectos que aquí tuvimos, como os decía, todos son proyectos grandes, por encima de 500 kilovatios, pero uno de ellos precisamente fue una red de distrito en la ciudad de Burgos. Concretamente, ahí lo tienen, el primero de todos, con una inversión total de casi 1 millón de euros y una ayuda, como os decía, fijaros, de casi 600.000 euros, ¿vale? Estamos hablando de, como os decía, todo ayudas por encima del 50%, ¿vale?, de los costes elegibles. Luego también, dentro de este programa de ayudas, lo que se quería promocionar también era la electrificación de los consumos en el sector residencial, pero entendido a nivel edificio, ¿no?, en sistemas colectivos, ¿no?, la descarbonización de la mayoría de esas instalaciones colectivas alimentadas a día de hoy con calderas de gasóleo, calderas de gas en el mejor de los casos, ¿no?, pero todavía quedan muchísimas de gasóleo.
Entonces se favorecía también este tipo de proyectos en la instalación de bombas de calor geotérmicas en comunidades de vecinos, ¿no? Entonces se presentaron varias comunidades, finalmente fueron adjudicadas 4 comunidades, como tenemos aquí, todas para sustitución de energía fósil por energía geotérmica. Muchas de ellas, como vemos, pues eso, en Galicia o en Castilla y León. Y luego tuvimos pues 2 proyectos adicionales en el sector terciario y sector agropecuario, ¿no? El último de ellos, el que tengo ahí, de más de 700 kilovatios, en un proyecto también bastante interesante en el sector agropecuario, concretamente en 11 granjas de porcino situadas entre Aragón y Cataluña, en las provincias de Barcelona, Lérida y Huesca, para climatización de esas granjas, ¿no? Que también son grandes consumidores de energía fósil en su mayoría. Entonces, como os decía, pues bueno, esperemos que en esta segunda edición, que próximamente saldrá, pues podamos tener más proyectos de este estilo. Bueno, y con todo eso, pues, ¿qué situación tenemos a día de hoy, ¿no?, de la geotermia de baja entalpía en España? Pues aquí tenemos unas gráficas que nos muestran un poco la evolución estadística del número de plantas, número de bombas de calor y la potencia térmica también asociada a esa geotermia de baja entalpía, que fundamentalmente es bomba de calor, ¿no? Todo lo que tenemos aquí. Como vemos, el crecimiento más o menos ha sido o es constante, ¿no? Los datos de 2024 todavía son datos provisionales, por eso tienen otro color, pero bueno, más o menos sigue la tendencia que teníamos con un pequeño incremento en estos últimos años, ¿no? En la gráfica de abajo, si se fijan, tenemos una evolución anual más o menos del incremento tanto de la potencia como del número de instalaciones respecto del año anterior, ¿no? Así vemos, pues, en los años del 2015 al 2018 más o menos tenemos crecimientos similares entre el 10-12%, ¿vale?, que es la tendencia en España, ¿no?, más o menos de crecimiento de geotermia, en torno al 12%. Luego tuvimos unos años bastante complicados, ¿no?, con la pandemia y demás, que se ve ahí ese bache del 19, 20, 21, ya empezó a remontar un poco en algunas partes, y a partir del 22, con ya todo el plan de recuperación, ¿no?, todos estos programas que hemos visto ahora, se ve como hay un incremento bastante sustancial, sobre todo en el año 23 y 24, esos programas que hemos visto se ponían en marcha en el año 22, ¿vale? Por lo tanto, el fruto de estas instalaciones los vemos a partir del año 23, 24 y sobre todo este 25 entenderemos que vemos más. Pero fijaros que sucede una cosa curiosa, y es que hasta el año 23 más o menos venían de una forma paralela pues la potencia con el número de plantas, ¿no? Quiere decir que más o menos pues se iban haciendo de una forma similar, ¿no?, es lo que se venía instalando en España. Pero a partir del año 2022 vemos esa divergencia, que lo que nos indica precisamente es que ha habido un incremento sustancial del número de plantas, de pequeñas plantas, pero muy pequeñitas, ¿no? Lo vemos un poco, claro, con el reflejo de esas ayudas, ¿no? Lógicamente, esas ayudas que os he contado estaban muy dedicadas, ¿no?, al sector residencial de pequeñas instalaciones. Y hemos visto, ¿no?, como en ese programa de renovables innovadoras más enfocado a grandes instalaciones, pues bueno, no ha tenido el éxito o el tirón que lo tenían en otras tecnologías, ¿no?, como puede ser la bomba de calor aerotérmica o la biomasa, ¿no?, incluso. Entonces, aquí se puede ver como, bueno, se ha roto un poco esa tendencia, ¿no?, y habría que analizar un poco por qué el mercado en el sector terciario, ¿no?, en el sector de instalaciones un poco más grandes, pues no ha habido, ¿no?, ese acompañamiento a la geotermia, ¿no? Será un poco pues para analizar en los próximos programas de audio. Y bueno, ahora ya nos meteríamos un poco en la siguiente parte, que sería la de geotermia profunda. Bueno, el programa creo que lo conocéis más o menos todos, porque ya se presentó aquí. Es un programa dedicado a los estudios de viabilidad de carácter innovador para geotermia profunda, con sondeos y prospecciones por encima de los 1000 metros, que salió en el año 2023, ¿vale? Se adjudicaron las ayudas en el año 2024, en febrero de 2024, y cuyo plazo de ejecución de las actuaciones finaliza el próximo 31 de enero, ¿vale?, con una posible prórroga hasta junio del 2026. Eso es lo que tenemos a día de hoy publicado en las bases, ¿vale? No te me asustes, luego ya contaré el final de la historia.
como decía, bueno, un programa dedicado para geotermia profunda, 120 millones, del que se recibieron 16 solicitudes, con un total de 148 millones. La mayor parte de ellas en las Islas Canarias. De los 16, pues 11 eran proyectos en las Islas Canarias, que tras el proceso de evaluación finalmente se adjudicaron 11 expedientes, de los cuales 10 fueron en las Islas Canarias y 1 en la península, en Madrid, con un total de 111 millones, o sea que prácticamente pues, fue el 100%, ¿no? del programa de ayudas. Y que lo que tenemos a día de hoy, estos son datos actualizados a día de hoy, se mantienen vivos o que no hayan renunciado, por lo menos en el programa de ayudas, 9 de esos proyectos con una ayuda total por valor de 100 millones de euros, ¿no? Como veis, ya lo pone en la foto, esos proyectos están íntegramente centrados en Canarias, ¿vale? Tampoco me voy a detener porque creo que luego nos van a hablar un poco más, ¿no? Pero solo voy a hacer una pasada bastante rápida. En la isla de Gran Canaria tenemos uno de los proyectos adjudicados, cuyo beneficiario es el Consejo Insular. Bueno, es una agrupación, ¿no? de varios proyectos, pero donde participa el Consejo Insular de Energía de Gran Canaria. En la isla de Tenerife tenemos 3, pero que no voy a hacer spoiler porque luego nos lo van a contar fenomenal. Donde está el ITER, está DISA, está Involcán. En la isla de La Palma se adjudicaron 5 proyectos, bueno, de los cuales 2 son de la misma sociedad, ¿vale? Y otros 3, pues bueno, de diferentes sociedades, entre ellas, pues bueno, DISA, que también supongo que nos hablará de ellos, ¿vale? Por último, ya por terminar y no extenderme más, porque yo creo que de los proyectos nos hablarán mucho mejor a partir de ahora, comentar que respecto a este programa de ayudas y algunos de los que hemos visto, concretamente hace un mes, ¿no? se lanzó una consulta pública de modificación de órdenes de bases, que lo que va a permitir son 2 cosas, ¿no? Por un lado, extender la vigencia de la orden de bases, de las órdenes de bases de los diferentes programas de ayuda, ¿no? incluido el de geotermia profunda, renovables innovadoras y todos los que hemos comentado, hasta el diciembre del 2028. Eso no quiere decir que los proyectos tengan esa fecha de finalización, eso lo único que quiere decir es que nos va a permitir sacar nuevas convocatorias bajo estas mismas bases más adelante en el tiempo. Pero fundamentalmente lo que vienen a traer, ¿no? esta modificación de bases es la ampliación de plazos en la finalización de los proyectos, ¿no? Sabemos que muchos proyectos, pues bueno, por unas cosas o por otras no han podido finalizar en el plazo, ¿no? Serán plazos bastante ajustados. Concretamente los proyectos de geotermia son proyectos muy complejos, tanto administrativamente como técnicamente. También, ¿no? otros proyectos de almacenamiento grandes, de bombeos, todos necesitan, digamos, de ese apoyo institucional para que realmente se finalice, ¿no? Aquí lo que queremos no es dar las ayudas, lo que queremos es que se hagan los proyectos, ¿no? Por lo tanto, el compromiso es pasar a un nuevo esquema de ayudas en el que nos permitan ampliar esos plazos y se permita la finalización de esos proyectos con un plazo suficiente, ¿no? Para que los podamos ver de aquí a 2030 finalizados, ¿no? Y cumplir esos objetivos del PNIEC que os comentaba un poco al principio, ¿no? Además, este programa de ayudas nos permitirá dotar, ¿no? de estas nuevas convocatorias de ayudas que anunciaron la semana pasada la ministra por valor de 2.000 millones de euros en diferentes sectores, ¿no? Tanto de repotenciación como renovables térmicas, como redes de calor, pero bueno, esto digamos que me lo dejaré para futuras nuevas charlas porque todavía no están definidas estos programas de ayudas, pero sí que hay compromiso de seguir invirtiendo en renovables y seguir invirtiendo en geotermia. Y por mi parte nada más, simplemente acabar con esta bonita foto y esta bonita reflexión, ¿no? De que esperemos, ¿no? que todos estos proyectos que nos van a contar ahora sea el germen, ¿no? de esta futura geotermia que dentro de unos años, cuando el colegio nos vuelva a invitar aquí año tras año, esperemos, podamos contar que ya efectivamente tenemos aquí proyectos sobre la mesa y que es una energía más dentro del mix de generación. Así que nada más, muchas gracias a vosotros por vuestra atención. Joaquín, que te tienes que ir, me parece
tenéis alguna pregunta, por si... Buenas tardes. Buenas tardes, espero que se vea bien. Mi nombre es Joaquín, como me presentaron antes. Primero que nada agradecer la organización y por la invitación a este foro, que yo creo que es un foro interesante y que espero que con los años cobre mucho más interés, ¿no? Porque al final es un momento muy interesante y así lo hemos vivido nosotros los últimos 3 años. Estoy aquí en representación de energía geotérmica de Canarias, que se va a dividir en energía geotérmica de Tenerife y energía geotérmica de La Palma, porque es donde tenemos los proyectos. Creo que Antonio ha explicado mucho de lo que voy a contar yo y ahora intentaré entrar más en detalle. Son 13 diapositivas, 3 son datos, había un vídeo y no lo puedo proyectar porque hemos tenido un problema técnico, pero intentaré explicar yo el vídeo en un vídeo de 2 minutos muy didáctico, que seguro que ustedes lo conocen porque se ha utilizado en muchos foros. Es verdad que toca un vuelo, saldrá que son las 6:15, si hay alguna pregunta, improvisamos o intentar contestar o al final, pero creo que lo que puedo resumir, yo represento a Energía Geotérmica de Tenerife y de La Palma, que está formada por DISA, que es una empresa canaria con más de 90 años de historia, aunque parezcamos más jóvenes, tenemos 92 años. Esta sería una parte de la sociedad, otra parte está formada por un grupo islandés como conocimiento y apoyo tecnológico, y otra parte por el Cabildo de Tenerife, en el proyecto de Tenerife, y en el Cabildo de La Palma estamos solo los islandeses y DISA. ¿Qué está pasando en Tenerife? Que al final tener la comunicación público-privada, que es un poco lo que se buscaba con este tipo de fondos, pues se ve el interés general y aparte hay una empresa privada que empuja, pues, con sus pros y sus contras. Creo que el maridaje ha salido bien para que el empuje tenga un enfoque de proyecto realista y que se ejecute al final, y veremos un poco qué han pasado en estos 3 años. Un poco como explicaba Antonio, voy a ir con los datos, 52%. Si te dice un 52% de algo, pues no sé si es bueno o malo. Si te dice que sube un salario un 52%, yo me pondría contento, pero creo que el 52% se los desgloso en esta tabla. En esta tabla lo que ven es 3 parámetros que indicaba Antonio, que es la penetración de renovables en energía final, la penetración en energía eléctrica de renovables y lo que es la reducción de gases de efecto invernadero. Y lo que estamos comparando es un poco el cierre que se espera en 2025 de España y qué está pasando en Canarias, ¿vale? Entonces lo que vemos es que, oye, renovables en energía final, el objetivo que nos ha puesto 2030 es del 48%. Estos datos son del PNIEC 2023, como indicaba Antonio, de los anuarios energéticos y del plan de transición energética de Canarias, de esos tres bloques. Entonces, en España, en la península, el conjunto de España estaba en un 14% y tenemos que llegar a un 48%. Veremos cómo aumenta la penetración de renovables, pues vía como biocombustibles, sean SAF, sean consumos de combustión, sean biogás. Vemos cómo se identifica el sector, pero tenemos un reto que son 34 puntos porcentuales, que es un reto. Pero ¿dónde estamos en Canarias? En Canarias estamos entre un 4 y un 5% de energía final, con lo cual estamos muy por debajo de lo que está pasando en el conjunto de España. Si vamos a la electrificación, es que la península, o sea, el conjunto de España casi nos dobla. La península nos dobla respecto a lo que tenemos en Canarias. Y lo que está pasando en Canarias es que aumentar ese porcentaje del 21% que ponga ahí de Windows, se han señalado para que no se... O sea, en la península estamos en un 57% de electrificación y en Canarias estamos en un 21%. Pero es que tenemos nosotros una ley de cambio climático en Canarias que quiere descarbonizar en 2040. O sea, lo que quiere hacer el conjunto de España en 2050 en Canarias nos ha hecho ser 10 años antes, cuando partimos de un punto mucho peor. Y después, si vamos a la reducción de gases de efecto invernadero, es ese 52%. Nosotros no es que no hayamos reducido desde 1990, sino que hemos aumentado las emisiones de gases de efecto invernadero. En Canarias ahora mismo se emiten cerca de 13 millones de toneladas de gases de efecto invernadero y se queman al año 1,5 millones de toneladas de combustibles fósiles para generar electricidad. O sea, estamos en un nivel de emisión comparado con los días que no hay renovables, estamos como
como en la India o en Polonia. O sea, es un nivel de emisión que gracias a los vientos alisios pues nos alivian esa tensión que tendríamos en el archipiélago, pero estamos en un momento más desfavorable y más que darnos latigazos, lo que vemos es una oportunidad para mejorar el conjunto de España. ¿Vale? Ese era el primer dato del 52%. Y ahora pongo 250 euros por megavatio hora. Con lo que ha pasado este año en las renovables, si pensamos en esta cifra, decimos que si estamos locos, pues este es el coste real de generación que se está pagando en Canarias por generar electricidad. Es que son 250 euros por megavatio. Nos llevamos la mano a la cabeza, pero este es el precio, este es el coste real de generación. Entonces, lo que vemos en la geotermia es, dependemos de los combustibles fósiles en un 80% para generar electricidad. Si vamos a energía final, el 95% de la energía que se consume en Canarias es importada y de origen fósil. Somos región ultraperiférica, estamos a 2.000 kilómetros del continente, pero seguimos siendo españoles. Y escuchamos mucho el norte de España, y con todo el cariño a los catalanes, a los vascos, a los gallegos. Creo que hay que hablar de Canarias. Canarias tiene que alzar la voz y hablar de lo que está ocurriendo en Canarias. Tenemos una ley de cambio climático que lo quiere adelantar 10 años la descarbonización. O sea, no vamos a ir a 2050, nosotros estamos mucho peor y lo queremos hacer en 2040. Y eso es una ley de cambio climático que tenemos en Canarias. Y después tenemos un elevado coste de generación. Creemos que con esas tarifas y con las circunstancias que tenemos lo podemos hacer mucho mejor. Este era un vídeo que explicaba lo que es la geotermia. Aquí ustedes saben perfectamente cómo funciona la geotermia. Lo que buscamos es no solo calor, buscamos un fluido motriz, porque al final creemos que tiene sentido hacerlo a través de que sea un vapor de agua o un ciclo binario, pero necesitamos buscar un fluido motriz que esté a 2.000, 3.000 metros de profundidad y que suba a la superficie y empuja una turbina. Es una tecnología centenaria, porque la turbina de vapor no es nada nuevo, pero sí que lo que la complejidad está en encontrar el recurso y bajar allá abajo y ver qué ocurre. Este es un vídeo que un poco se ha hecho muy didáctico porque hemos invertido mucho de estos 3 años en divulgación y en quitar esos miedos, porque al final pues se piensa que con los ondas vamos a provocar terremotos, que si vamos a encontrar magma, que si se puede caer alguien. Pues entonces hemos intentado quitar todos esos bulos con efectos de divulgación que lo veremos. Vale. Oportunidades internas de geotermia. Evitamos zonas energéticos. Nosotros no nos alegramos de lo que ocurrió en la península de Madrid, ni mucho menos. Los canarios no nos alegramos del apagón que hubo en la península, pero sí que en Canarias hemos vivido 4 apagones en 5 años. Entonces creo que también es bueno que sepa un poco lo que está pasando en Canarias. Entonces, este tipo de tecnología es carga base y evitaría los apagones. Reduce los fósiles, ya no solo que reduzcamos las emisiones, sino un tema, creo que un tema muy claro, que es la soberanía energética. Se indicaba muy importante, cuando vienen bien dadas, el tránsito comercial pues va bien, pero cuando vienen mal dadas, a ver quién se acuerda de nosotros. Entonces, buscar soberanía energética y en Canarias tiene mucha relevancia. Crecimiento regional, que hay una zona muy bien, y después somos como una farmacia buena, 24/7, la geotermia va a estar siempre para nosotros. Perdone porque yo creo que al pasar la PDF se ha movido un poco. Estas son las tarifas que están establecidas en un informe que hizo a nivel europeo el sector de la geotermia. Si se fija, son datos de tarifas elevadas, pero creemos que esto es el impulso de la geotermia. O sea, puede ser vía ayuda, vía tarifa. Nosotros no solo estamos pensando en la fase de investigación de encontrar el recurso. Esto esperamos demostrarlo el próximo año, y si hay recursos, pues entraremos en la siguiente fase. Si no hay recursos, pues nos echaremos a llorar, pero lo hemos intentado. Entonces, lo que queremos es que levantar la mano y decir, oye, ¿qué pasa? ¿Que somos menos que Portugal, que Alemania, que Suiza? Si ellos ya han establecido una tarifa, ¿por qué no establecen una tarifa para España? Hay un Real Decreto, que es el 738, que fija la remuneración de la generación de electricidad en Canarias y contempla la geotermia. Pues contemplemos esos parámetros de, oye, proyectos pequeños, una tarifa elevada, lo que buscamos un impulso, y que a medida que madura la tecnología y que hagamos proyectos de mayor envergadura, pues que esa tarifa seguro se va a reducir, se va a bajar a 100, bajar al 80 y mejoraremos los costes a nivel nacional. Por suerte en Canarias pagamos la misma electricidad que se paga en Navarra, que se paga en Galicia, que se paga en Andalucía. Pero creemos que este impulso hay que darlo y es lo que estamos pidiendo al Ministerio. Hemos hecho 2 estudios independientes y otros lo hemos indicado a cada gobierno canario para ver de qué manera
estas tarifas y estos sistemas de feeding premium, feeding tariff, se pueden replicar para dar visibilidad a los inversores, que se demuestre que hay recursos y muy rápidamente ejecutar el proyecto. Son proyectos que se pueden ejecutar si el sondeo de explotación, de investigación y explotación salen bien. Creemos que los siguientes pasos pues, pueden ser dinámicas para que a 2030 o 2035 estos proyectos se puedan ser una realidad. Cuando hemos visitado Azores o Islandia, sobre todo vemos mucho Azores en Portugal, ves las similitudes con Canarias y da envidia ver dónde está Azores y dónde podríamos estar en Canarias. 50%, este es otro dato que pongo, el 50% de la superficie de Canarias es protegida. Después hay que poner los hoteles, hay que poner a la gente que viva. Tenemos muy poco espacio. Entonces, pues decimos el espacio protegido por dos vertientes, porque creemos que la geotérmica, por su baja intensidad en superficie, tiene todo el sentido, y después porque si hay proyectos que pueden replantear entrar en espacios protegidos, es la geotérmica. Claro, queremos llegar a meternos en ese punto. Que no nos dé, o sea, nos preocupa Red Natura, todos nos preocupa Red Natura, nos preocupan zonas protegidas, pero creemos que si hay proyectos que pueden justificar replantearnos entrar en zonas de este tipo de proyectos. Azores lo ha hecho. Azores tiene uno de los proyectos de generación en Isla Terceira. El proyecto de 3,5 megavatios está dentro de Red Natura y está muy bien hecho. Entonces, un poco por aterrizar un poco lo que han hecho los 3 últimos años, como indicaba previamente Antonio, el consorcio de DISA, en que participa DISA, se ha llevado 2 concursos. Uno que era el del paquete de ayudas, que ha adjudicado 58 millones de euros de los 120 que había disponibles. También hay que decir que es un regalo envenenado, porque al final por cada millón de euros que te dan tú tienes que poner otro millón de euros, y es un regalo que hay que ejecutar. Creemos que con el tiempo material que había o que hay hasta ahora va a ser complicado ejecutarlo, pero veremos todo lo que podemos ejecutar. Cuanto más dinero aprovechemos, mayor posibilidad de encontrar ese recurso. Nosotros lo que hemos hecho es analizar el 8% de la isla de Tenerife y algo menos de la superficie de La Palma, haciendo tres tipos de ensayos que principalmente han sido la geofísica, la geoquímica, y nos han dado unos resultados que están focalizados principalmente en la zona sur. La zona noroeste también ha dado unos resultados, pero está en una zona protegida. Entonces, lo que un poco el reto que nos han dado desde el gobierno de Canarias está viendo es hagámoslo bien en la zona sur para después pasar a una zona protegida. ¿Vale? En paralelo había que ganar un concurso de derechos mineros. Aquí hay muchos geólogos, mucha gente de ingeniería de minas y sabe esto, y al final estos 2 concursos había que ganarlos. La ley de minas es una ley muy sólida y hay que saber interpretar y luchar. Yo de este sector hemos aprendido mucho en estos años, yo fui el primero, y nos hemos rodeado de gente que ha sabido cómo llevar esto adelante. Ha sido muy interesante, o sea, entender lo que es la geofísica, la geoquímica, cómo se muestran esos resultados, y los resultados han sido prometedores hasta el punto que hemos dado el siguiente paso de decir, si nosotros con los estudios superficiales no veíamos que esto tenía sentido, no dábamos el paso siguiente de los sondeos, ¿vale? Eso está claro. Y hemos movilizado máquinas, y ahora verán en la siguiente diapositiva un poco dónde estamos. Fuimos adjudicatarios en 2023, 2024, 2025 ha sido la fase de estudios superficiales, y se ha hecho un proceso de adjudicación de maquinaria para los sondeos. La máquina, y aquí tengo una persona que está ayudándonos en el soporte, que es Shari, de la empresa que nos está dando el soporte para los sondeos. La máquina ahora mismo está thank you, Shari. La máquina está viajando en barco ahora mismo desde Reino Unido. Esta máquina está en Reino Unido y llegará a Tenerife en diciembre, con lo cual esto es ya. La máquina va a llegar ya. Tenemos previsto hacer entre 2 y 4 sondeos a lo largo de 2026, si es que nos amplían el plazo, pero hemos ido muy en serio con esto. Esto ha sido una gran apuesta. En mi empresa, en mi casa, me dice que soy un romántico. No me lo dicen en mi casa, me lo dicen en mi empresa, porque al final no es fácil convencer a una empresa privada de meterse en este asunto. Ha sido un reto interno, y yo personalmente creo que me juego mucho, porque al final es
mucha credibilidad. Nosotros hemos hecho una empresa por 90 años, hemos hecho mucho en estaciones de servicio, logística, marítima, eólica, fotovoltaica, pero esto es otra liga. Al final esto es un tema hay un tema de probabilidad. Es verdad que ayuda mucho, como se ha fomentado desde el gobierno central, desde el IDA y desde Europa, como se está fomentando, pero hay que hacerlo. Hay que bajar 2.000 metros, hay una serie de autorizaciones, tenemos autorización administrativa, hemos tenido el foro ambiental, estamos trabajando con el Cabildo, con la municipalidad, un trabajo de divulgación muy elevado con el pueblo. Y el momento de la verdad ha llegado con el inicio del sondeo, y cada sondeo nos llevará entre 2 y 4 meses. Seguramente el primero nos llevará un poco más de tiempo, y el segundo pues esperamos que vaya más rodado. Nosotros la idea es intentar hacer el máximo número de sondeos, porque por la teoría del número, cuanto más sondeos hagamos, pues hay posibilidad de ganar recursos. Hemos cerrado los acuerdos con los propietarios, tenemos una maquinaria, tenemos el equipo movilizado, va a trabajar más de 50 personas en 2 turnos para poder cubrir el tiempo de ejecución de la maquinaria, y estamos acompañados tenemos el apoyo de los irlandeses como inversores, tenemos el apoyo de TACA y Marriott como empresas de perforación. Ha sido una licitación muy compleja, pues son licitaciones complejas. Lanzamos la licitación a 9 empresas a nivel internacional. Se presentaron finalmente con candidatura sólida 6 y bueno, hemos elegido creo que el mejor acompañante que podremos tener, y el momento de la verdad viene ahora. Nosotros ponemos 2 fotos ahora, estas son 2 fotos que me quedan finalmente, y nos han intentado hacer como mucho boicot poniendo pues plantas de geotermia de Islandia de 300 megavatios, que no tienen ningún sentido en Canarias. Son plantas que el recorrido de la geotermia en Islandia pues lleva 80 años. Nosotros lo que hemos hecho con inteligencia artificial es lo que estamos viendo en Azores, que son plantas de 10 megavatios, de 3,5, cómo se podría hacer con arquitectura paisajística. Esto se podría hacer. Esto se está planteando en la Toscana como un proyecto similar de integración paisajística. Entonces, nosotros creemos que la geotermia ha evolucionado de una manera bastante industrial. Creemos que si queremos llegar a zonas muy delicadas, pues se puede llegar de esta manera. Y esto es posible. Entonces nosotros queremos ver un poco cómo lo hacemos. Hay que soterrar líneas, hay que pintar de verde, pintar de marrón. Pero creemos que más allá de poner, no he intentado hacer el año con divulgación mezclando una planta de geotermia de 300 megavatios de Islandia con una torre de refrigeración de una central nuclear. Entonces, claro, si te pones esto y esto lo ve el pueblo, la gente se asusta. Se puede hacer con aire refrigerante, se puede hacer de otro tipo, y esto pues es posible. Este es el sueño, que si hay posibilidad pues en 2030 o 2035 esperamos poder invitarles a que hagan la inauguración. Y después poníamos otro ejemplo. Esto es un sondeo en París. Es verdad que para el district heating, esta foto es de 2025, hay una foto de 2015 muy similar. ¿Por qué la ponemos? La ponemos porque hay miedo a los sondeos. ¿No? Puede haber miedo a un sondeo a 2.000, 3.000 metros de profundidad. Estos sondeos se hacen en el centro de París. Al final pueden ver la DEFAN. Hay un compañero que conocía también la DEFAN, que es el centro financiero de París. Esto es un sondeo de district heating que se hace en el centro de París. Y los edificios están al lado, y la gente está durmiendo y la gente está comiendo en sus casas, con lo cual queremos que el nivel de afección se puede controlar de manera controlada. Se pueden hacer muchas cosas, y lo que queremos es un poco camino de divulgación está pues perder el miedo a lo nuevo. Al final, si lo que nos tiene que dar miedo es estar quietos, la opción cero de no hacer nada está, pero creo que si no hacemos nada en Canarias, creo que lo pagaremos. Entonces, a partir de ahí está la presentación. Yo creo que me he comido unos 20 y tantos minutos. La idea era que fuese algo rápido y dinámico, y agradecer de nuevo a todo el impulso del Ministerio, del IDAE y al sector. Seguro que el próximo año veremos más gente aquí. También creo que se está grabando, pero nosotros hemos apostado por algo que nos creemos. Nosotros estamos allí, estamos a pie de calle, estamos en Canarias, tenemos vocación industrial, queremos hacerlo bien, y nada, agradecer la asistencia, haber estado aquí, y que cualquier cosa pues tiene mi contacto. Muchas gracias. La mayor fuente de energía está bajo nuestros pies.
Reservas inagotables de energía limpia, estable y segura en forma de altas temperaturas que podemos emplear para producir electricidad. Cabildo de Tenerife y DISA, con la colaboración tecnológica de la empresa islandesa Reykjavik Geothermal, lideran un proyecto para aprovechar el calor que existe en el subsuelo de la isla. La geotermia es una fuente de energía que se obtiene aprovechando el calor interno de la Tierra. Este calor se utiliza para generar electricidad de manera continua y eficiente. La temperatura del subsuelo volcánico es elevada y constante, lo que permite un suministro de electricidad limpia y segura, y con cero emisiones de contaminación a la atmósfera. Para generar electricidad, además de calor, hay que encontrar agua, que al estar a cotas profundas no es apta para el consumo humano. Ambos recursos se utilizan para mover las turbinas de vapor que producen electricidad. La geotermia será un gran paso para la descarbonización de Tenerife, la oportunidad de convertir nuestra isla en un territorio autosuficiente en la producción de una energía prácticamente inagotable. Y es sobre todo un modelo de desarrollo sostenible, respetuoso con la biodiversidad y nuestro medio ambiente. El proyecto Geotermia de Tenerife agrupa a técnicos y profesionales del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, Involcan, DISA y Reykjavik Geothermal. Un despliegue tecnológico sin precedentes en nuestra historia que cuenta con el apoyo y el impulso de la Unión Europea y el IDAE. Estamos ante una oportunidad que no podemos dejar pasar. Ha llegado el momento del cambio. El poder de Tenerife se pone en marcha. Muchísimas gracias a los asistentes, al colegio y a los ponentes que han expuesto antes que yo, han explicado muy bien la situación de la geotermia y cómo se está llevando a cabo desde el punto de vista administrativo y económico. Yo voy a entrar un poco más en harina, voy a hablar de la ingeniería del reservorio en yacimientos geotérmicos. He cambiado la ponencia, al principio iba a hablar de otro tema, pero creo que ya estamos avanzando, ¿no? Ya están viniendo las máquinas y hay que hablar un poco de ponerle números de la geotermia. Me voy a presentar primero. Bueno, soy Secretaria de Martos, hice un máster en hidrogeología, en 2013 me fui a Islandia a estudiar otro máster en renovables y acabé en México trabajando en geotermia. Bueno, primero estuve en Islandia, trabajando en un campo que se llama Cuelagerti, que es imposible de pronunciar, y después en 2014 estuve en México. Era la primera privada. México tiene amplias instalaciones de geotermia. Esta era la primera privada. Cuando volví en 2018, pues empezó un poquito mi andadura como empresaria y me contrataban y me preguntaban cosas pues, que yo no tenía 100% de seguridad. Entonces ahí nació esta geotermia. Al final la geotermia es multidisciplinar, es compleja y bueno, se necesita de muchísimo técnico para resolver todos los problemas que definitivamente nos tienen. Bueno, ¿qué hacemos? Estudios de viabilidad, coste-beneficio, tema de exploración, porque bueno, a pesar de que ahora se empieza a perforar, bueno, la exploración no para. 3 sondeos, 4 sondeos, al final son pocos para ocupar una planta, tienes que continuar explorando, geoquímica, súper importante, los geoquímicos, geofísica, voy a extender, ya todo el mundo sabe lo que son los MTs, limitaciones de sondeos. Aquí sí quiero recalcar un poco la importancia de la geología en geotermia. Al final, bueno, no siempre queremos, cuanto más temperatura no es mejor, todo lo contrario. Me ha tocado ver sondeos geotérmicos muy calientes, imposibles de manejar, por el mercurio
geoquímica. Entonces, recordemos que estamos perforando, enfriando el pozo, no sabemos qué temperatura tenemos, ni sabemos la geología, hay que saber mediante los ripios. También ofrecemos cursos. Gracias al Colegio de Geólogos ha sido posible el primer curso de geotermia de alta temperatura, que fue este año, de marzo a abril. También damos cursos a empresas, instituciones, etcétera, que creo que es importante. Y bueno, ya paso al merchandising. Introducción a la ingeniería de yacimientos. ¿Qué es la ingeniería de yacimientos? Bueno, pues la geotermia inicia en Larderero, todo el mundo sabe un poco la historia, puesta de operación de la primera planta geotérmica en el mundo. Le sigue Nueva Zelanda, con Wairakei, en el 1958. En el 59 empieza en México Paté, que fue un poco simbólico, pero bueno, fue la primera de América, y luego ya en los 60 empiezan los IESER, es decir, hace ya un rato que estamos con la geotermia. En los 70 surge la disciplina de ingeniería de yacimiento y viene del petróleo, ¿no? Somos hijos del petróleo, pero adaptado. ¿Qué estudia? El estado no perturbado del yacimiento. ¿Qué quiere decir? Pues la geotermia ha tardado miles de millones, o sea, el yacimiento ha tardado miles de millones de años en formarse, y nosotros necesitamos saber el estado inicial. ¿Por qué? Luego vemos por qué. También estudia los mecanismos de producción del sistema roca-pozo. Al final nosotros lo que estamos interactuando no es con el yacimiento, sino con el pozo que extrae del yacimiento. Y ahí hay una interacción que es necesario conocer, porque luego tendremos que hacer un seguimiento de ese pozo. Y es el que nos va a dar de comer y alimentar la planta. Los cambios de mecanismo de flujo debido a la explotación. Al final, yo lo que voy a hacer es una modificación de un yacimiento que ha estado estático y voy a extraer. Entonces, bueno, pues eso también se estudia desde la ingeniería de yacimiento. Tiene varias etapas. Empieza con la etapa de perforación. ¿Qué se hace? Pues se confirma la existencia de un yacimiento geotérmico mediante temperatura, y pues ahora veremos cómo. Etapa de calentamiento. Cuando se perfora un pozo, hemos dicho, estamos perforando enfriándolo, porque la maquinaria no es capaz de aguantar las temperaturas que tiene un yacimiento geotérmico. Pero si no le dejamos calentarse, pues no sabremos cuál es la temperatura y la presión del yacimiento en sí. Entonces hay una etapa de calentamiento, y eso no les suele gustar mucho a las empresas, porque quieren meter una turbina en pues hay que esperar. La etapa de producción, ya cuando estamos, no cuando estamos, hay que evaluar el pozo. Ahora voy a explicar un poquito más. Y finalmente, etapa de factibilidad, evaluación volumétrica, modelos 3D, etc. La ingeniería de yacimientos funge como otra patita de la exploración, podemos decir. O sea, los datos geológicos, hidrogeológicos, geofísicos se van dando modelos, todos juntos forman un modelo conceptual. La ingeniería de yacimientos es la primera que confirma, lo primero, porque podemos decir que todos los modelos exploratorios son cualitativos. La ingeniería de yacimiento ya le pone números, y bueno, y todo ello forma el modelo conceptual que, según voy explorando y voy perforando, voy mejorando. ¿Cómo? Pues a través de la geometría de los pozos. No todos los pozos son iguales, no todos los pozos tienen las mismas características, no todos los pozos actúan de la misma manera ni tendrán los mismos problemas, porque tendrán problemas. Eso es un hecho. Datos termodinámicos, geofísicos y geoquímicos. No solamente tengo que testar presión y temperatura, también tengo que hacer análisis químicos, porque depende de cómo yo maneje ese pozo, la geoquímica va a cambiar. La presión y la temperatura también, pero la geoquímica también. La geoquímica siempre es un problema. Caracterización de la zona de producción. No sabemos cómo va a ser nuestro yacimiento, pero hay yacimientos que tienen varias zonas de producción. ¿Cuál me interesa explotar? Uno, el otro. Y mediante la historia de producción. Según voy avanzando en la producción de mi yacimiento, voy mejorando el conocimiento. Todo eso me permite hacer simulaciones numéricas, que están muy de moda, son muy bonitas, pero ojo con hacer simulaciones cuando no tienes datos, porque no te vale para mucho. Y eso me permite tomar decisiones. ¿Por qué he hablado de esto? Porque
durante la etapa de perforación ya se empieza a identificar cosas que no vas a volver a poder identificar jamás. Zonas permeables. No es el caso, ¿no? Vale, pero zonas permeables. Un pozo no es... las rocas donde vamos a perforar son rocas en medios fracturados. La mayor parte de la roca es impermeable. Solamente en ciertos puntos voy a tener fluido. ¿Dónde están? Es súper importante. ¿Por qué? Porque en el futuro pueden no estar. Si yo tengo que medirlas antes, tengo que saber cuánto, dónde me produce para saber que están bien. Si a futuro los vuelvo a medir y no están bien, algo está pasando. Estimar la presión de yacimiento, la presión de crecimiento es un hecho, va a disminuir, pero una cosa es una disminución normal del tratamiento del yacimiento lógico y otra es que le esté cayendo la evolución por algo, química, etc. Estimar la temperatura de yacimiento. Bueno, y la presión es muy importante porque dependiendo también de la presión que yo tenga, voy a montar la turbina, o sea, la turbina y los pozos van a trabajar juntos. Tengo que diseñar la turbina. Las turbinas no vienen de serie, o sea, se diseñan a partir de los datos que te da el ingeniero de yacimiento. Y estimar las propiedades permeables del yacimiento, bueno, es súper importante. ¿Qué se hace? Pruebas de registro de presión de temperatura, varias pruebas, calidad de agua, inyectabilidad, etc. Estos son unos ejemplos que ponía en el curso. ¿Qué me permite? Bueno, mediante un aparatito, que ahora veremos un poco la sonda cómo es, me permite identificar dónde tengo el recurso, dónde tengo el fluido. Esto es un registro, presión, temperatura, temperatura-profundidad. Cuando yo estoy en una zona permeable, la temperatura se homogeneiza. Es decir, esto es una simplificación, pero ahí es donde tengo el fluido. Porque es por convección y el otro, la transmisión de calor es por convección. ¿Cómo se hace? Los equipos de medición PTS, bueno, pues es toda una parafernalia porque el pozo ya perforado está a una presión a temperatura que no puede abrir, entonces bueno, hay un aplicador, tengo que tener un malacate y al final de donde tomo los datos es de estas sondas, son sondas PTS, presión, temperatura y spinner en caso, que mide la presión y la temperatura evidentemente, y el spinner es un molinillo que mide la cantidad de flujo, con eso puedo cuantificar mi zona permeable. Estos son ejemplos de profundidad, temperatura, es un ejemplo que tengo en el curso y es curioso porque bueno, esto también me permite entender dónde tengo el acuífero, ¿no? En este caso, no os he hecho el ejercicio, pero está aquí arriba, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues por lo que os he comentado, cuando es la convección la que domina, tengo una curvatura característica. Y aquí veis las flechitas donde tengo las zonas permeables, pues eso, es importante identificarlas y cuantificarlas. Este pozo está en evaluación, está en calentamiento. Si veis, cada vez está más calentito. Y es importante porque me ha tocado ver yacimientos aquí, pues en los 70 se hicieron perforaciones en Canarias, en registros de pozos, no se sabe cuándo se hicieron, si se hicieron justo después de la perforación, si estaban en frío, si estaban en caliente, si habían pasado 10, 15, 24 horas, es súper importante, como un mes. Pérdida de agua. Bueno, los pozos hay que hacer una serie de barrerías antes de meterles en faena y una vez pues inyectarle agua a las presiones y ver cómo responde. Esto es un ejemplo de esas pruebas. Bajando y subiendo el spinner me da, claro, yo estoy inyectando agua y donde se inyecta es donde va a entrar, ¿no? Al final estoy detectando fracturas. Pruebas de inyectabilidad, ¿para qué? Tengo que ver la conductividad de la formación, el factor de daño, recordemos que estamos perforando con lodos y esos lodos son bentonitas. La bentonita que hace, pues me disminuye la permeabilidad. Lo que tengo que procurar cuando perforo un pozo es que esté lo más limpio posible. Si yo identifico mediante estas pruebas el factor de daño, a lo mejor tengo que intervenirlo ahora que pueda. Una vez que eso se ponga a funcionar, ya no hay, es más difícil.
y aquí ya se da un número, índice de inyectabilidad. Esto va a ser el numerito que las empresas te van a estar preguntando porque es lo que te va a decir cuánto va a producir el pozo, es decir, cuánto dinero va a... cuánta electricidad y cuánto dinero. Etapa de calentamiento. Vale, súper importante. Una vez que he hecho estas perrerías al pozo, ya tengo unos datos, pero le tengo que dejar que se caliente. Y es importante. En estos pozos al principio no va a haber problema porque no hay turbina, pero en fases posteriores, cuando hay la turbina, esto va a ser un problema para los inversores, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque es la única ocasión de obtener información acerca de las condiciones iniciales de yacimiento. Y hemos dicho, lo voy a repetir luego. Cuando yo quiera simular, que al final quiero simular a proyección, a futuro, necesito estos datos. Y son al inicio. ¿Y por qué? Pues viene una explicación. Porque pasado unos 30 días, más o menos, dependiendo de la temperatura, del yacimiento, etc., antes predomina la conducción y después predomina la convección. Entonces, digamos que el fluido se homogeniza y ya no sé por dónde entra el agua ni por dónde sale. Así que, importante. Bueno, nosotros un poco de teoría, nosotros nos estamos moviendo en esta línea, no sé si se marca, no se marca, bueno, entre la línea de líquido y de vapor. ¿En qué punto estamos? Es lo que la ingeniería de yacimiento me dice. La línea de saturación que se llama, ¿vale? Que separa la fase líquida y la fase vapor. Al final, esto es agua sobrecalentada, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo de cómo esté manejando mi pozo, voy a tener esa fase más arriba o más abajo de mi pozo. Esto es un ejemplo de calentamiento, ¿veis? Un mes y medio, y con estas pruebas sé o intuyo, recordemos que yo estoy analizando un yacimiento muchísimo más grande que mi pozo, pero con estas pruebas intuyo la temperatura y la presión del yacimiento. Después, cuando lo va a funcionar, se acabó. Aquí también empiezo a conocer, esta es una curva que se llama de Clapeyron, se han ploteado los puntos en esta línea de saturación que separa fase fluido y fase vapor, y veo el punto de flaseo. El punto de flaseo de un pozo es súper importante. ¿Por qué? Porque es el punto en el que pasa de fase líquida a fase vapor. ¿Y qué pasa en ese punto? Que precipita las sales, porque el vapor pesa menos, y es un punto, aquí está, importante de analizar, ¿vale? Etapa de producción, pues ahí están, sigue estando la ingeniería de yacimiento. El estado termodinámico del yacimiento se identifica en la etapa de calentamiento, pero las pruebas de producción confirman, para darle mayor certeza a esta interpretación. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que hacer unos arreglos superficiales, y en estos arreglos superficiales se mide la fase vapor y la fase líquida, dependiendo de cómo sea el yacimiento, y se hace una curva característica del pozo. ¿Para qué? Porque yo el pozo lo puedo manejar un poco a mi antojo. O sea, si yo al pozo le abro más, ¿no? Pues produce más, pero va a producir mayor vapor y mayor agua. ¿En qué proporción? Depende de cada pozo, depende del yacimiento. Pero esto es importante a la hora del manejo del campo, porque recordemos que yo voy a tener una fase de vapor, que eso está claro, que la turbina, que estoy encantado, pero voy a tener casi seguro, que es bifástico, una fase líquida que voy a reinyectar, y el manejo del agua es importante en una planta geotérmica. Entonces, esto es como el DNI del pozo, es decir, el DNI inicial, nace el pozo, tiene unas características, y según va pasando el tiempo, recordemos que estos pozos son una inversión muy grande, pero 30, 60 años, si se hace un buen manejo del campo y un buen manejo del pozo, pueden durar sin problema. Entonces nos interesa tenerlo bien caracterizado. Y ya por última parte, el modelo numérico, que a veces pues, se pone por delante, pero en fin, si no tengo datos no vale nada.
Modelos 3D, vale, pues un poco, tampoco hace falta explicarlo, de los modelos 3D pasa a modelos numéricos, donde yo le doy características de permeabilidad, temperatura, etc. Pero claro, tengo que calibrarlos. Esto es que no es lo mismo, eso yo lo veía como hacemos. Esto es un ejemplo de, una calibración esto es un modelo numérico que hice para el campo geotermoeléctrico de los húmeros. Los húmeros llevan funcionando, creo que 60 años, o 30, ahora me confundo, ahora lo vemos. El caso es que si yo no tengo, si yo hago una simulación, a mí me da unos resultados, pero tengo que compararlos con la realidad. La realidad, ¿cuál es? Aquel pozo que perforé hace 30 años, donde están mis registros iniciales. Lo calibro con esto, esto es un modelo estacionario, luego veis, 30 años, perdón, me he pasado. Después tengo una serie histórica, esta serie histórica la macheo y lo calibro, y ahí ya puedo hacer predicciones a futuro, que al final es lo que quiere la planta, o sea, lo que quiere sobre todo los inversores. No sabemos ahora, porque no tenemos ni idea de cómo van a ser los yacimientos, pero pueden tener varias zonas de producción, quiero producir con más entalpía y menos presión, esta zona me da más problemas, esta otra, entonces pues, es importante la caracterización desde el punto de vista de la ingeniería de cimiento. Y esta frase, que la he hecho mía, me encanta acabar con esto, porque la geotermia es muy interesante. A mí la geotermia me cautivó porque siempre está viva, nunca acabas de comprender del todo el yacimiento, eso puede ser un quebradero de cabeza para parte del sector, pero para nosotros, en concreto los geólogos, es algo que nos gusta. Entonces, se trata de entender cómo funciona. Cuando yo lo entiendo cómo funciona, si yo sé que mi pozo tiene problemas cuando yo le abro a esta presión, pero va muy bien a esta otra, todo va como deseo. Entonces, se trata un poco de eso. Y nada más, muchísimas gracias. Quería abrir si había alguna pregunta por parte de los asistentes. A mí, desde luego, hay una cosa que me gustaría preguntaros, pero os invito a venir un momento y a sentaros. Y es esto de la economía circular, de la que tanto hablamos ahora. ¿Se podrían reutilizar pozos existentes que se han hecho para otros fines y que ha quedado a lo mejor ahí un queso gruyere en algún sitio? ¿Se podría hacer un uso de eso para una instalación geotérmica? ¿Os hago una pregunta un poco así filosófica? Los pozos de petróleo por ejemplo, 2 años. Sí, esto lo estuvimos hablando con Enrique, el participó, pues están muy mal esos pozos. Yo creo que es mejor perforar uno nuevo. Al menos llegamos a esta conclusión de que estaban bastante, muchos están tapados, otros están, claro, hace muchos años sin mantenimiento, están bastante defectuosos, al menos ahí en esta zona. Hay proyectos de recuperación de pozos, sobre todo de petróleo, pero claro, no tan antiguos y que tienen cierto mantenimiento. Y lo que desde luego puede servir es para la caracterización del yacimiento, si se puede medir algo en ello. Claro, depende un poco de cómo estén, pero en ese punto, claro. ¿Y cuál es el motivo por el que esto va tan lento en las nuevas construcciones? Me refiero a proyectos nuevos. ¿Por qué motivo creéis que no está más contemplada la opción de la geotermia? Me refiero si se hace un centro comercial o una gran urbanización, estas cosas. ¿Por qué está todavía eso para edad, no? Como hemos visto antes, ¿no? Que el crecimiento, pues, hablando de geotermia realmente de muy baja entalpía, tiene un crecimiento realmente más o menos constante, ¿no? Entre ese 10%, pero es verdad que precisamente
estamos viendo que últimamente en esos grandes instalaciones que podrían ser centros comerciales o incluso nueva edificación, muy poco está entrando, muy poco. Pues, a ver, yo creo que tiene un competidor muy complicado, ¿no? que es la bomba de calor aerotérmica. Tiene un competidor realmente complicado en cuanto a costes de instalación, costes de mantenimiento, conocimiento, ¿no? Muchas veces porque si fuera de estos foros, cuando tú preguntas por geotermia, nadie se imagina que una bomba de calor también puede ser geotermia, ¿no? La gente no piensa en eso. Entonces muchas veces tanto el desconocimiento, muchas veces de los propios ingenieros, arquitectos que están haciendo esos proyectos, esos diseños, la propia administración también, en realidad, cuando hacemos planes de urbanismo no se contempla, ¿no?, este tipo de instalaciones. Y bueno, pues ahí estamos luchando, pero yo creo que fundamentalmente viene a ser un tema fundamental que son los costes, ¿no? Los costes de instalación frente a otras tecnologías que hay ahora, pues todavía son bastante altos, ¿no? Aunque es verdad que la producción, ¿no?, que generan también son mucho mayores, ¿no? Pero eso hay que saberlo transmitir, lo tiene que entender primero el arquitecto que hace el proyecto, lo tiene que saber vender el promotor y por último lo tiene que saber el usuario final, que es el que lo tiene que pagar, ¿no? Entonces es una cadena que a veces no se transmite. Probablemente el problema que tenemos aquí en la construcción de vivienda, por ejemplo, es que como el coste del terreno es excesivo, es decir, hay un factor especulativo muy alto, eso probablemente dificulta que el valor real de la edificación al final sea el que se paga. Y eso nos va a suponer un lastre en nuestro crecimiento económico, en la innovación y en la calidad. En ese sentido, creo que hay que decirlo, ¿no? Hay un valor que hay que trabajar todos esos parámetros de otra manera. Que la ciudadanía también sea consciente de que se pueden hacer las cosas con más innovación, con más calidad y que esa ciencia esté ahí. Sí. Yo también creo que hay un conflicto de interés con las bombas de calor. Hay ingenieros que sigo escuchando el mantra de que es más eficiente incluso que la geotermia, pero yo siempre les pregunto que me expliquen cómo trabajan contra la atmósfera imaginemos una filomena. Se puede congelar hasta los intercambiadores de calor de las placas de intercambiador de la geotermia. Es totalmente ineficiente, cae en picado. La geotermia requiere una inversión inicial, es la barrera de hacer masiva la geotermia somera más importante. Cuando hay una instalación de más de 500 kilovatios térmicos, poca gente duda de que sea lo más, pero requiere una inversión inicial. Pero cuando ven las facturas de lo que les cuesta, yo conozco ingenieros que no se lo creen. Dice, esa factura no es verdad. Y se está ahorrando un edificio en Zaragoza 300.000 euros al año en climatización de un edificio. Y no se lo creen. Pues habrá que sacar estudios donde eso se ponga negro sobre blanco. Por aquí no hay micrófono, ¿verdad? De mano. Ah, sí, por favor, nos lo puedes traer para que te puedan escuchar. Sí, dale ahí porque si no, no... Sí. Ahora. Sí, si me permitís, mi experiencia en el mundo del petróleo son instalaciones que requieren un CAPEX enorme, que es lo que habéis dicho vosotros. Pero cuando tú sabes que el recurso está ahí, metes el dinero. Estamos hablando de exploración. Entonces, cuando una empresa habla de exploración, se echa atrás. ¿Por qué es buena esta tecnología? Porque es que tienes 90 años de producción, 80, 70 años de producción, más que cualquier campo petrolero. ¿Sabes? Entonces, yo creo que sí, que es muy viable, pero claro, meter ese CAPEX en una instalación de entrada, que luego a nivel de rentabilidad financiera va a ser muy bueno, sin saber si el recurso está o no está, pues claro, estás hablando de exploración. Entonces, esa mentalidad que tienen algunas empresas privadas petroleras, por ejemplo, haría falta en ciertas empresas de ingeniería que son muchísimo más conservadoras.
Y lo ves, por ejemplo, cuando trabajas en una petrolera, que ves la parte de refino y ves la parte de exploración. Entonces, son dos mundos completamente diferentes dentro de la empresa. Y es lo que yo creo que es lo que pasa. Bien. Por completar, sí, el máximo riesgo es la perforación y yo creo que ahí el IDAE justo en la tecla de las subvenciones para ese riesgo inicial, reducirlo, pero ciertamente es un riesgo que si haces los estudios con potencias bajas, 5 megas, 16 millones de euros o 20 millones de euros de los pozos, nos sale un TIR de un 3%. En 80 años, en 50 años, ¿qué te sale? Y un 3% te lo da en cualquier banco para cualquier fondo de inversión. ¿Sabes qué pasa? Que ha presentado el modelo ese, que está muy bien, esto es lo que ha presentado, que eso lo hemos hecho, está haciendo muchísimos años, y claro, hasta que no haces el pozo, hasta que no metes los datos y lo calibras, los datos geofísicos, que son datos indirectos, están muy bien, el modelo está muy bien, abres P3, muy bien, tienes las fallas, no sé qué tal, pero hasta que metes el pozo, y en vez que te llevas sorpresas. Entonces, son muchas empresas, pues no están impuestas, empresas de ingeniería. Yo quería añadir un punto más, es que nosotros estamos viendo nuestro modelo a nivel español y cómo lo estamos tratando, pero no todos los países lo hacen así. Hay países, por ejemplo Indonesia, que lo que hace es un plan estatal de caracterización de yacimientos, de manera que tú presentas un mapa con unas potencialidades y entonces hay empresas que les interesa. Una vez que tú has hecho la caracterización inicial, claro, eso es un paso más, ¿no? Pero hay modelos en donde de manera pública se invierte en exploración somera y bueno, dando unas pinceladas, pero eso ya te limita un poco el recurso y es muy goloso, y a partir de ahí ya puedes invertir. O sea, se trata también de reducir el riesgo de las empresas. También es que estamos en un país que no es petrolero, o sea, es que no hay ni máquinas, no hay industria, o sea, sí tenemos una empresa, pero es que opera fuera. Entonces, la conversión de las empresas de renovables que están acostumbradas a mirar del suelo para arriba, pues meterle del suelo para abajo es muy complicado, o sea, es muy complejo. Entonces, eso la también... naturaleza no es lo que tiene que funcionar así, entonces tú tienes el recurso aquí, lo tienes, pero no solo. Exacto, entonces para los ingenieros, una empresa de renovables al uso, hablarles de eólica o de solar, cosas que pueden ver, bien, pero hablarles de geología, es que no hay geólogos en estas empresas, o sea, en general en las empresas de renovables no hay geólogos porque no es... Entonces, bueno, es una conversión que poquito a poco habrá que ir. ¿Y el Instituto Geológico y Minero, por ejemplo, podría hacer algún tipo de análisis como estado de tener esos yacimientos? El Instituto Geológico y Minero de España tiene la capacidad de hacer esa cartografía, pero sí, siempre es dentro del marco donde trabaja como organismo de investigación, ya no tiene competencias directas con... Claro, o sea, nosotros buscamos proyectos con empresas, nosotros hemos tenido el privilegio de conseguir un contrato de una empresa privada que estaba interesado en esto, pero el instituto puede tener una encomienda del ministerio, o sea, sí que se puede hacer, es una buena idea, pero también mucha incertidumbre. Miro un poco al ministerio y le pregunto, realmente frente a la energía geotérmica, ¿se han hecho cálculos del CO2 que se podría reducir si la energía geotérmica se aplicara en proyectos de construcción que vienen ahora estos próximos años? ¿Se ha hecho algún cálculo, alguna estimación de a tanta inversión o tanta ayuda reduciríamos CO2? O sea, se ha hecho, lógicamente, en los planes que hablaba antes, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, al final se basa en un modelo que corre sobre un programa, sobre el Plan Sinergia, que precisamente lo que tiene en cuenta es las diferentes fuentes de energía, el coste de esas fuentes de energía, ¿no? Y la reducción de CO2 por cada euro invertido, ¿no? Entonces, al final, eso es lo que nos ha dado, bueno, el Ministerio en este caso, es lo que le ha dado esos números finales de objetivos por cada una de las tecnologías, ¿no? O sea, al
final, lógicamente, sí que están hechos todos esos números y se hace en base a un objetivo de coste-beneficio, ¿no? De por cada euro invertido, digamos, qué cantidad de ahorro en CO2 podemos tener, ¿no? O sea, cualquiera de estos modelos, lógicamente, vienen en ese sentido. Pero un poco retomando también lo que comentabais antes, que quería decir, aprovechando lo que me hablaba de las ayudas, yo creo que la diferencia o lo fundamental ha sido eso. O sea, llevamos muchos años, bueno, sobre todo el realismo lo sabe muy bien, en temas de investigación, EIDAE como propio organismo no se dedica a temas de investigación, ¿no? Nosotros ya estamos, digamos, en el TRL superior, ¿no? A partir del 9 ya con proyectos, vamos a decir, demostrativos, ¿no? Entonces veíamos que efectivamente llevamos muchos años con temas de investigación, financiando temas de investigación que son necesarios, ¿no? Pero al final veíamos que no acababa de despegar, ¿no? O sea, al final, venga, ¿dónde están estas instalaciones geotérmicas que tanto hemos estudiado, ¿no? Y tanto potencial hemos analizado? Entonces, yo creo que este ha sido un programa fundamental, el de geotermia profunda, porque ha dado ese paso, ¿no? Ha visibilizado proyectos, teníamos muchas dudas al principio, ¿no? Con este programa, porque había muchos actores por ahí que nos proponían muchos proyectos, pero bueno, ahora ya una vez que ha pasado un tiempo ya empezamos a visibilizar, pues eso, cuáles realmente pueden llegar a buen puerto, cuáles no, y yo creo que una de las claves va a ser eso, ¿no? El tener ya hechos los primeros sondeos, las primeras perforaciones, como bien decía, hasta que realmente no se perfora, no vamos a saber realmente lo que nos vamos a encontrar. Y la esperanza que tenemos, independientemente de que en un futuro podamos tener más programas, ¿no? Pero lo que estamos ahora 100% enfocados es en llevar a buen puerto estas primeras instalaciones que se están comenzando a hacer, ¿no? Es fundamental que sirvan de espejo, que sirvan de modelo para que vengan muchas más empresas a traer mucha más inversión, porque creemos que es lo fundamental, ¿no? O sea, cuando ves tú a tu vecino, ¿no? Que ya ha puesto esa planta que está funcionando, que ves esos ahorros que comentabas, es cuando realmente te decides a invertir. Esa es masa crítica que de repente empiece la cosa a subir más. Tenía por ahí. ¿Funciona? Sí. No, volví un poco a este tema y con todo este asunto de los modelos. Yo también vengo del mundo petrolero y la idea un poco general es que es verdad que hablamos hace un momento que las empresas que trabajan en superficie es muy difícil, te ponen caras muy raras cuando vas a hablarles de modelos de subsuelo y todo esto. O sea, nosotros como comunidad es un esfuerzo grande que hay que hacer para trasladar el mensaje de que los modelos sirven para mucho, aún antes de perforar. Los modelos siempre hay, como se dice en Educated Guesses, con los que se pueden hacer modelos que te dicen a dar rangos con los que trabajar, o sea, mínimos y máximos. Y luego, por supuesto, cuando vas a perforar es cuando te encuentras con realidad, pero aún así, o sea, los modelos valen muchísimo y valen muy poco, o sea, valen muy poco financieramente, el software es barato, pagarle a la gente durante X tiempo para que haga un modelo es relativamente barato comparado con un pozo onshore que valga 5 o 10 millones, una cosa así. Hacer un modelo no cuesta nada y da mucha información. Si acaso lo que nos puede faltar a lo mejor es expertise o gente que pueda hacer ese trabajo, ¿no? Que luego es el que, una vez hecho, pues, promocionemos por ahí por el mundo para que la gente se entere para qué sirven estas cosas, ¿no? O sea, realmente solo quería hacer un poco también ese mensaje, ¿no? Porque yo soy una persona que ha hecho modelos siempre, me ha encantado el modelo de irme que ha presentado Alejandro, me genera muchas preguntas, como vamos a hablar más adelante, y eso, los modelos valen para muchas cosas y para transmitir estos mensajes. Muy bien. Bueno, es un análisis correcto, un modelo numérico. Durante mi carrera he visto que se puede utilizar para muchas cosas, para predecir o para entender. Quiero decir, un modelo numérico también es un modelo conceptual, físicamente posible. Quiero decir, si vamos cogiendo información en un proyecto de geotermia, hacemos magnotelúrica, cartografía de fracturas, todo eso lo tenemos que meter en algún sitio y darle algún significado o algún contenido. En la cabeza no lo podemos retener toda esa información, pero en un modelo vamos añadiendo una capa, vamos añadiendo otra, metemos fracturación,
información, metemos el CAPLE, ahora alguien nos dice la geotermometría, lo metemos al modelo y empezamos a pensar que desconocemos, que no conocemos, y es relativamente barato. Yo coincido en ese análisis y es una forma de entender el proceso, el yacimiento desde el principio. No tiene que estar calibrado, pero ser humildes con el modelo que está en fase inicial. Y luego, añadiendo al IDAE las ayudas, yo creo que también se ve el efecto que ha tenido en el interés por la geotermia, evidentemente, pero cuando una empresa empieza a solicitar cuadrículas mineras, empieza a tener que contactar a investigadores, a empresas, entonces se empieza a crear un ecosistema, vamos a decir, incluso que al Instituto Geológico y Minero le lleva a especializarse en un campo que la sociedad no demandaba. Entonces ese input solo de conceder estas ayudas y yo creo que es acertado porque despierta todo un ecosistema que cuesta, pero que a medio plazo tendrá frutos, incluso en el mundo del petróleo puede ser, nunca se sabe. Pues bien, me gusta mucho el mensaje para cerrar. La verdad es que me voy con esa esperanza. Yo quiero preguntar una cosa más, porque si no recuerdo mal, de las 9, 11, de los 10 proyectos, 9 son en Canarias. De los concedidos por el IDAE, de las ayudas. De los 11 que se adjudicaron en resolución definitiva, 10 eran en Canarias, 1 en la península, pero vivos, que queden vivos. En el juzgado los 9 que quedan son en Canarias. Y ahora me gustaría que Lloren explicara por qué cree que proyectos porque la península pues, son media temperatura, no florecen, porque bueno, tenemos nuestros vecinos franceses que tienen District, tienen París, hemos visto en la presentación, o sea, florecen por toda Europa, pero en España les cuesta. Bueno, yo creo que es por, aquí se ha contado un poco es algo de desconocimiento, se tiene que ir haciendo pedagogía, y otro es el coste inicial, que además es muy alto y no hay, no sé, yo analizando, incluso hablé con un Instituto Catalán de Energía porque en Alemania lo están haciendo desde una empresa pública, están haciendo los institutos energéticos y todo eso. El riesgo al final no es una empresa privada, sino es una empresa pública que ha adquirido el conocimiento y todo, y ha contratado la perforación, ya hace todo, etc. Bueno, yo creo que sí que aquí nos queda mucho campo por correr y no tenemos el ecosistema adecuado para generar proyectos como en Francia o en Alemania, y tenemos que incluso creo que es un trabajo político modular este ecosistema. No, o sea, precisamente a mí también me hubiera gustado, ¿no? que proyectos fuera de lo que es la geotermia de alta temperatura, como hemos hablado mucho de Canarias, esa convocatoria no estaba cerrada, ¿no? De hecho fue una de las grandes preguntas que me siguen haciendo. Oye, ¿proyectos térmicos entran? Por supuesto que sí, o sea, por supuesto que un proyecto como el que han presentado, ojalá se hubiera podido presentar, pero no estaba. Claro, no estoy usando porque nos hubiéramos dado un comentario y todo, pero nos faltaban 3 o 4 meses para madurar un poco el estado para la siguiente. Sí. Bueno, la siguiente ya En todo caso, está claro que tenemos que seguir potenciando el papel de lo público para que esta masa crítica llegue a ser suficiente, como habían dicho por aquí, que me parece una idea interesante, que entonces eso se vea ya con una producción mucho más normal, natural, y se vea más sobre la mesa como opción, ¿no? Pero vamos, nos quedamos con eso y a ver si el año que viene, que volveremos a estar aquí, sin duda, pues hay una situación mejor que este año. Vale, ojalá. Gracias a todos y a todas por estar ahí aquí. Gracias. Colegio, la geología mola por aquí.